¿Qué pasa si el comprador te pide reparaciones después de la inspección, tú aceptas hacerlas y luego resulta que las hiciste mal? No porque quedaron mal, sino porque la ley exige que las hubiera hecho alguien con licencia. Ese es exactamente el tipo de problema que aparece cuando ya estás a días del cierre y de repente todo se complica. Y lo que hace más difícil esta situación es que nadie te avisó. Ni el contrato lo dice en letras grandes, ni muchos agentes se detienen a explicarlo. Soy David Ramos Ocasio, agente de bienes raíces aquí en Arizona, y esto es algo que va a ocurrir con muchos vendedores que actúan de buena fe y aún así terminaron en problemas. Cuando un comprador hace una inspección y encuentra cosas que quiere que se corrijan, el documento que se usa en Arizona se llama BINSER, Buyer's Inspection Notice and Seller's Response. Es el formulario oficial donde el comprador pide los artículos que quiere que el vendedor repare. Y el vendedor puede responder si los va a reparar, si los va a rechazar o si va a ofrecer un crédito en lugar de hacer el trabajo. Hasta ahí todo el mundo lo entiende más o menos. El problema viene después, cuando el vendedor dice que sí va a hacer las reparaciones y no sabe, porque nadie le explicó, que en Arizona hay una regla muy específica sobre cómo debe hacerse. El estatuto 32.11.21 establece que toda reparación que exceda los $1,000 entre materiales y mano de obra combinados debe ser realizada por un contratista con licencia activa en el estado de Arizona. Esto no cambia porque el comprador la pidió o tú simplemente estás respondiendo a esa solicitud. La obligación legal es la misma. Y aquí hay algo que vale la pena decir directamente, porque es un error que ocurre con frecuencia. Dividir el trabajo en partes para que cada parte quede por debajo de los $1,000 no resuelve nada. Si el inspector identificó un problema que en total cuesta $1,500 reparar y tú llamas a dos personas distintas para que cada uno cobre $750, eso sigue siendo una reparación de $1,500. La ley no mira cuántos cheques escribiste, mira el costo total del trabajo. Separar las facturas no cambia la naturaleza de la reparación, ni te protege legalmente. De hecho, si alguien cuestiona el trabajo después del cierre, ese tipo de acción puede levantar más preguntas, no menos. Y esto conecta con algo que muchos vendedores no saben. Cuando tú firmas el BINSER, aceptando hacer una reparación, estás asumiendo una responsabilidad contractual sobre cómo se hace ese trabajo. Ya no es solo una cuestión de que si quedó bien el trabajo, es una cuestión de que si se hizo conforme a lo que la ley exige. Si la reparación cuesta más de $1,000 y la hizo alguien sin licencia, un familiar, un amigo del trabajo, alguien que encontraste en internet, esa reparación no cumple con el estándar legal, aunque al final del día el resultado quedó bien. Les voy a dar un ejemplo. El inspector encuentra que hay un problema con el sistema de aire acondicionado, que no está enfriando bien y hay que cambiar un componente. El comprador lo incluye en el BINSER. Tú, como vendedor, aceptas resolverlo. Llamas a un conocido que trabaja en aire acondicionado. No tiene licencia, pero sabe lo que hace. Y le pagas $1,200 entre partes y trabajo. El sistema queda funcionando y cierran la venta. Todo bien. Pero 2 meses después, el comprador tiene un problema. Llama a un técnico certificado. Ese técnico revisa el trabajo anterior y determina que no cumple con el código. En ese momento, el comprador tiene base para reclamar que la reparación acordada en el BINSER no se hizo conforme a la ley. Y tú, como vendedor, eres el responsable. Hay otro ángulo de esto que es igual de importante. Cuando el comprador pide reparaciones en el BINSER, tiene derecho a una reinspección antes del cierre para verificar el trabajo que se hizo. En ese momento, o incluso durante el cierre, el comprador o su agente pueden pedir documentación del trabajo realizado, recibo, nombre del contratista, número de licencia. Si no puedes presentar eso, la transacción puede complicarse en el peor momento posible. El problema viene cuando el agente del vendedor no prepara a su cliente para esta conversación desde el principio. Muchos agentes se enfocan en negociar qué se va a reparar y qué no, pero no se detienen a explicar que una vez que el vendedor acepta hacer el trabajo, la forma en lo que se hace también tiene consecuencias legales. Esa conversación debería ocurrir antes de firmar la respuesta al BINSER, no después que ya contrataste a alguien.
Hay otras alternativas más simples que se pueden hacer, pero en mi caso es una conversación que yo voy a tener con mi vendedor porque cada situación es diferente y se pueden tomar otras medidas o decisiones. Y si decides hacer las reparaciones tú mismo, la regla es simple. Cualquier trabajo que esté por debajo de los $1,000 en total, puedes manejarlo de otra manera. Pero en cuanto cruzas ese umbral, necesitas a un contratista con licencia y necesitas guardar la documentación, contrato, recibo, número de licencia, porque eso es lo que te va a proteger si alguien cuestiona el trabajo después del cierre. Responder bien a un BINSER no es solo decir que sí o que no, es entender lo que estás asumiendo cuando dices que sí y asegurarte de cumplirlo de la manera correcta. Porque una venta que cierra bien no es solo la que llega a la mesa del cierre, es la que no te genera ningún problema 6 meses después. Ya sabes, si estás pensando en vender o comprar una nueva propiedad, dame la oportunidad de ser tu agente de bienes raíces. David Ramos Ocasio, 602-710-5454. Hasta la próxima.